¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este espacio de 100% Radio. Gracias por estar junto a nosotros y acompañarnos en esta oportunidad que queremos compartir con todos ustedes un tema que tiene que ver con la autoridad del creyente. Es un tema apasionante que nos deja mucha enseñanza y que a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta la actualidad, vemos diferentes etapas en este proceso de autoridad, cómo Dios delega su autoridad, cómo el hombre pierde su autoridad, cómo recupera luego también esa autoridad. Y vamos a ir viendo las diferentes etapas para posicionarnos en el tiempo y en el lugar donde nos encontramos hoy nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, quienes tenemos que ejercer esa autoridad. El Señor espera que pongamos en obra y utilicemos la autoridad que Él nos ha dado como hijos de Dios. Pero para eso siempre es importante tener entendimiento. ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de autoridad tenemos? ¿Qué tipo de autoridad tiene el enemigo? Esto también es importante y sobre esto vamos a hablar en esta oportunidad. Así que acompáñame que seguramente vas a ser grandemente bendecido. La autoridad del creyente. Qué tema, ¿verdad? Como hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos la autoridad que Dios nos ha dado, ¿sí? A los creyentes, a los hijos de Dios, los que hemos entregado nuestro corazón a Jesús, tenemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Esto no viene de parte de los hombres, esto no viene de parte de algún ministerio en especial. Sí, posiblemente cabe aclarar que si vos estás trabajando en un ministerio y te delegan responsabilidades, el pastor o el líder de la congregación puede presentarte delante de la gente y darte una autoridad para desarrollar diferentes actividades y que te reconozcan, porque estás avalado por la congregación, la organización, etc. Y esto es importante, esto es muy valioso, pero esto tiene que ver con el trabajo que se realiza dentro de la iglesia o de la organización. Hoy vamos a hablar sobre la autoridad que Dios delega al creyente por ser hijo de Dios y que ante todo es una autoridad y un poder que tenemos para enfrentar las fuerzas del enemigo. Y esto no tiene que ver con organizaciones, no tiene que ver con credenciales eclesiásticas, reconocimientos que tengan que ver con denominaciones. Estamos hablando de una autoridad que viene directamente de Dios para todos los hijos de Dios, sin excepción. Pero para abordar este tema vamos a tener que tratar no solamente con la autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios, sino también con la autoridad de Satanás, porque tenemos que aclarar este tema, ya que a esta última autoridad se le ha dado una importancia que es exagerada. Por eso los cristianos han sido guiados a creer que estamos peleando contra un ser cuyo poder es superior al nuestro y que nosotros a duras penas podemos sobrellevarlo, podemos enfrentarlo. ¿Sí? Hay gente que tiene que enfrentarse en algún momento de sus ministerios con fuerzas de oscuridad, personas tal vez endemoniadas o con situaciones que tienen que ver con la batalla que se libra en la mente del creyente, que es, digamos así, la mayoría de las veces es donde se lleva a cabo esta guerra espiritual en la mente del creyente, como vamos a ver a continuación, pero a veces también podemos enfrentarnos con personas que puedan estar posesionadas por malos espíritus y nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad para echar fuera a esos demonios. Y esto es importante que lo podamos entender y conocer porque hay personas que ingresan al ministerio, comienzan a predicar la palabra de Dios y cuando tienen que enfrentarse a situaciones como estas no saben qué hacer. ¿Sí? Tenía un conocido, un amigo, un joven de Dios que amaba a Dios, que tenía mucha preparación
en estudios bíblicos, en cursos, maestro bíblico. Pero un día estaba él encargado de una obra y se manifestó una persona. Tenía esta persona un mal espíritu y él quedó choqueado, se asustó, no sabía cómo resolver el asunto y después de esa experiencia, que en verdad fue muy traumática para él dejó ese lugar de predicación, esa responsabilidad que tenía, y durante muchos años él se sintió mal por esa situación porque no supo cómo resolver. Claro, tal vez ignoraba esto, ¿sí? Y cuando el enemigo sabe que nosotros no tenemos bien en claro cuál es nuestra autoridad, cuál es la autoridad del enemigo, qué tipo de autoridad nos ha dado Dios, él entiende que estamos desinformados al respecto y utiliza todo eso para engañarnos y bueno, hacernos perder el tiempo, asustarnos y tantas otras cosas. Por eso, los cristianos tenemos que tener en cuenta qué poder tiene hoy Satanás. Algunos piensan que nosotros a duras penas podemos enfrentar el poder del enemigo porque su poder es superior al nuestro. Pero las Escrituras no nos enseñan eso en absoluto. Es cierto que en Efesios capítulo 6, verso 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, Satanás es un elemento a considerar. Él existe. Tiene una jerarquía de principados y potestades con las que tenemos que lidiar, pero el verso 11 de Efesios 6 dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esta palabra acechanzas, es interesante aclarar esto. Es una palabra que es traducida en la actualidad aquí en la Reina Valera 1960 como acechanzas. Pero hay una versión anterior, creo que era la versión Reina Valera 1909 o anterior, no recuerdo bien. Pero esta versión antigua de la Escritura traduce esta palabra como insidias del diablo. Tenemos que estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Y qué significan insidias? Bueno, la palabra insidia significa acechanza, por eso está traducido de esa manera en las versiones más nuevas, pero también significa palabra o acción que envuelven una mala intención. Otra definición podría ser emboscada. Otra definición sería acción malintencionada o engaño cometido para hacer daño a otra persona. También se puede definir como artificio, apariencia, enredo, falsificación con la intencionalidad o finalidad de hacer daño a una persona. Entonces, todo esto es lo que se refiere a la palabra insidia o acechanzas. ¿Te das cuenta que, en definitiva, lo que está hablando aquí tiene que ver con el engaño? Satanás utiliza el engaño. Esa es su arma. Ese es el poder que él tiene, ¿sí? El único poder que Satanás verdaderamente tiene en nuestra contra es el engaño. Él no tiene poder para vencernos. Y vemos esto ya en Génesis capítulo 3, vemos que cuando la primera tentación viene sobre Adán y Eva, Satanás no se presentó con una fuerza superior como un monstruo poderoso, capaz de agarrarlos por el cuello y forzarlos a hacer algo, o tampoco tomó posesión del cuerpo de una bestia o de un animal gigante como un mamut o un elefante, y no lo usó para que ese animal pusiese su pata en la cabeza de Adán y empezara a amenazarlo diciéndole: sírveme
o ya vas a ver, te voy a aplastar la cabeza, o cosas por el estilo. No, Satanás dice aquí, en Génesis capítulo 3, que él tomó posesión de una serpiente, que es la criatura más astuta que Dios había creado. Y la palabra astuto tiene que ver con engaño, significa taimado, engañoso, ladino. Y la razón por la que Satanás se presentó por medio de la serpiente fue que en realidad él no tenía poder para obligar a Eva y a Adán a hacer algo. Lo único que él podía hacer era engañar. Y él ataca la naturaleza y el carácter de Dios y empezó a criticar a Dios diciendo, bueno, la verdad es que Dios no los ama, hay cosas que Él está ocultando para sí, no quiere compartirla con ustedes, Él no quiere que ustedes sean como Él. Bueno, ya esto lo vimos en alguna otra charla anterior, pero Él usó el engaño para tentar a Adán y a Eva para que de esta manera pecaran contra Dios. Ellos eran los que tenían la autoridad en ese momento para señorear sobre toda la tierra. Dios le había dado la autoridad al hombre para que gobernaran la tierra. Entonces, Satanás no tenía otra forma de hacer de que el hombre pecara utilizando esta estrategia de atacar a Dios, su naturaleza, para que el hombre de esta forma, engañado, pudiera pecar. Entonces, hay mucho para decir con respecto a esto, pero uno de los principales puntos que tenemos que establecer es que respecto a la autoridad del creyente, tenemos que entender que Satanás no tiene poder ni autoridad sobre tu vida. Él ya es un adversario derrotado y la única fuerza que puede ejercer en tu contra es llenarte la mente, la cabeza con mentiras, con engaños. Y si tu vida está siendo destruida por situaciones que estás viviendo, tal vez decís, bueno, pero yo estoy viviendo situaciones difíciles en mi vida, que son más profundas o más poderosas que un engaño, que una mentira. Bueno, puede ser de que estemos siendo atormentados por malos espíritus, pasando por momentos de dificultad muy grande, pero tenemos que entender que Él nada de eso puede hacer si nosotros no le estamos dando o proveyendo las municiones que Él necesita para atacarnos. El pecado es una fuerza o es una puerta que abrimos para que Satanás tome fuerza y haga con nosotros lo que quiera. Por eso tengamos cuidado con respecto a esto, ¿sí? Pero la mayor parte de los ataques que el enemigo tiene sobre el creyente, ¿sí? Sobre el creyente que no conoce a Jesús, está bajo las garras del enemigo porque dice la palabra de Dios que los que no tienen a Jesús están bajo el príncipe y la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él gobierna a esa gente. Pero los hijos de Dios tenemos que entender de que la lucha que tenemos con Satanás es en la mente. Así lo dice 2 Corintios capítulo 10, del verso 3 al 5, que dice, pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio en obediencia a Cristo Jesús, o llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Estos versículos nos hablan de armas de milicia, de armas que se utilizan en la mente, porque se refiere a la mente, tiene que ver con pensamientos. Y Satanás no tiene el poder de hacerte nada excepto por medio del engaño. Por lo tanto, entendamos esto, el único poder que él tiene es el del engaño y engañarte en la mente. Por eso tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y derribar fortalezas que tienen que ver con sistemas de pensamientos, filosofías y cuestiones que están en la cabeza, en la mente de la persona. Ahora resumamos un poquito este tema de la autoridad y veamos lo siguiente, cómo a través del tiempo
ha ido evolucionando o ha ido cambiando este tema de la autoridad, porque no es la misma autoridad que tiene hoy el creyente que la autoridad que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. En primer lugar, cuando Dios crea los cielos y la tierra, en el principio Dios tenía toda la autoridad, todo el poder. Emanaban de Dios porque Él tenía poder en sí mismo y Él era el creador de todo. Entonces, en Génesis 1:26, Dios crea a Adán y a Eva y les dice que señoreen, que gobiernen en toda la tierra. Y en el Salmo 115, verso 16 dice: los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Dios era el dueño de todo por derecho, por ser el creador, pero Él le da este dominio o esta autoridad sobre la tierra a los seres humanos que tenían un cuerpo físico. Esto es importante. Satanás nunca tenía el derecho ni el poder de gobernar la tierra. Él tomó ese derecho cuando engañó al hombre para que pecara, pero Dios ese poder se lo dio a la humanidad. Y cuando el hombre cayó, el hombre le cede al diablo esta autoridad y este poder que Dios le había dado. Dios nunca le dio poder a Satanás para oprimir al hombre ni para gobernar la tierra. Sí, las Escrituras dicen que Satanás es el Dios de este mundo, pero no es porque Dios lo haya hecho a él. Dios nunca puso a Satanás en una posición que estuviera por encima de la humanidad. Él le dio a la humanidad dominio y autoridad sobre la tierra. La única razón por la que Satanás ha podido ser capaz de oprimir, dominar y de causar los problemas que causa a la humanidad es que la gente le ha cedido la autoridad que Dios le dio al hombre. Esto planteó un verdadero problema porque Dios es espíritu y Él había entregado su autoridad, la autoridad de la tierra, a seres humanos que eran personas que tenían un cuerpo físico. Entonces, solo la gente que tenía un cuerpo físico tenía el poder y la autoridad de gobernar y de ejercer autoridad en esta tierra. Ahora, el enemigo, cuando quiere utilizar su poder, ¿qué hace? Toma un cuerpo. Por eso a Satanás le gusta tomar el posesión de algún cuerpo. En las Escrituras vemos que los demonios tenían que buscar un cuerpo para tomar posesión del mismo, porque Satanás no puede hacer nada menos que use un cuerpo humano físico, para así obrar en este mundo natural y hacer sus artimañas y sus desastres, ¿sí? Obrando en personas para que tal vez influenciarlas para que hagan guerra, para que tomen decisiones que destruyan la vida de otras personas. Ahí está Satanás detrás de todo esto. Ahora, puesto que Dios es espíritu y había dado la autoridad a seres humanos con un cuerpo físico, Dios tenía que hacer algo al respecto. Él necesitaba hombres y mujeres que llevaran a cabo sus designios, sus deseos, su voluntad. Entonces, como Dios es espíritu y le había dado autoridad a las personas, al hombre que era una persona física, era como si Dios ahora estuviese con las manos atadas, por así decirlo, de alguna manera, aunque no era así, porque el Señor no podía decir, bueno, yo le di mi autoridad al hombre para que él gobierne la tierra, pero ahora el hombre pecó, le cedió la autoridad a Satanás. Vamos a empezar todo de nuevo, esto no era lo que yo planeé, vamos a pedir una tregua a todo esto, volvamos a empezar. Dios no podía ir en contra de sí mismo, restringirse a sí mismo. Él había dado ya una palabra. Entonces, a través de la historia, Él busca a alguien para actuar por medio de esa persona, pero el problema era que todos los hombres eran pecadores, eran corruptos, se habían rendido a Satanás. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, vino Él personalmente a esta tierra, se convirtió en un hombre, y esto es extraordinario cuando lo entendemos, porque ahora el diablo estaba en un gran aprieto. Él había estado usando el poder de la humanidad y Dios no podía intervenir directamente para resolver esos problemas, porque el hombre
le cedía esa autoridad a Satanás de forma voluntaria y legal, ¿sí? El hombre le entregó de forma voluntaria y legal esa autoridad que había recibido de parte de Dios, se la entregó a Satanás. Por tanto, él hacía lo que él quería. Y hizo desastres en el mundo. Entonces Dios aparece en la escena, pero ya no era un espíritu, sino que ahora tenía la forma de hombre. Y esto puso a Satanás en una situación difícil, porque ahora Dios tenía autoridad en el cielo, pero al convertirse en un hombre, tenía autoridad en la tierra. Jesús dice en Juan 5, 26, 27, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Él se está refiriendo a que Él es el Hijo del Hombre, es decir, que tiene un cuerpo físico, está hablando de su humanidad, por eso dice el Hijo del Hombre, y recibe autoridad de parte de Dios. Jesucristo, entonces, ejerce la autoridad dada por Dios. Vemos que el diablo lo tienta, pero Jesús nunca se rinde ante él. Satanás perdió todas las batallas contra Jesús. A continuación, Jesús toma nuestros pecados, muere por ellos, va al infierno, resucita. Y en Mateo 28, 18 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él recupera la autoridad que Dios le había dado a la humanidad, la que el hombre malgastó. Y ahora que Él era Dios en la carne, Jesucristo tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra. En el siguiente verso dice, ahora ustedes vayan y hagan todas estas cosas. Ahora que yo tengo la autoridad en el cielo y en la tierra, ¿sí? Bueno, lo comparto con ustedes y entonces hagan todas estas cosas que les voy a enviar. Predican el Evangelio, sanen enfermos, bueno, la obra de extender el reino de Dios. En esta oportunidad, con respecto a la autoridad, hay una diferencia, ¿sí? a la autoridad que el hombre tenía en el huerto del Edén, porque ahora la autoridad que recibimos de parte de Dios como creyentes es una autoridad compartida con el Señor Jesucristo. Ya no la recibimos directamente como sucedió con Adán y Eva, porque se podría malgastar y permitirle al enemigo que nos oprima y que esa autoridad vuelva nuevamente a él. Ahora esta autoridad la compartimos con Jesús. Es como tener una cuenta en el banco de socios, una cuenta mancomunada que requiere de la firma de 2 personas para cobrar ese cheque. Y nuestra autoridad la compartimos con el Señor Jesús y está compartida esta autoridad con la Iglesia de Jesucristo. Así que aunque fallemos nosotros los hombres, nos equivoquemos, Jesús tiene esa autoridad y no va a volver nunca más a Satanás. Por tanto, decimos que él, el enemigo, no tiene capacidad para hacer nada en tu vida excepto aquello en lo que te engañe y aquello en lo que voluntariamente te quieres someter. Te sometes al pecado, te volvés esclavo del pecado y ahí, estás haciendo voluntariamente, estás tomando la decisión de darle o entregarle tu vida o el señorío de tu vida al enemigo. Entonces, la autoridad que tiene el creyente la comparte con Jesucristo y esa autoridad no se pierde. Satanás está peleando contra ti hoy con pensamientos y tú tienes que pelear con él con las armas que Dios te da, que son para tomar cautivos esos pensamientos y someterlos a la obediencia a Cristo. Tienes poder, tienes autoridad, Dios te la ha dado. Y lo único que te impide ejercer eso es que tal vez no has tomado control de tus pensamientos o no has usado las armas espirituales que es la palabra de Dios para renovar tu mente y darte cuenta de lo que tienes y que puedes vencer cualquier cosa que venga en tu contra porque tú tienes más poder que Satanás. Es estimulante, es maravilloso descubrir que tú eres el que está en autoridad y en poder. Es mi deseo que tomes esto, medites en ello y que te dé la revelación suficiente para que ya no tiembles más ante Satanás.
Tú no deberías ser el que tiembla a causa del enemigo, porque tú tienes el poder y la autoridad que Dios te dio y nunca más va a volver al enemigo. Y si te tomas de la palabra de Santiago capítulo 4 verso 7, si resistes al diablo, él huirá de ti.